nos ha regalado. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder juntarnos con tu pueblo, Padre Santo, para considerar lo que tu palabra nos dice sobre estas distintas cosas que hemos estado estudiando, Señor. Y en la noche de hoy tú sabes cuál es el asunto que nos preocupa. Sabemos que es esencial, es clave, fundamental para ti, para tu iglesia, Señor, y te imploramos que nos enseñes. Tú sabes lo que ha acontecido en la vida de cada uno de nosotros en este día. Sin embargo, por tu soberanía y por tu gracia y porque tú has querido, aquí estamos, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Yo te suplico que tengas misericordia de mí, Señor, y que me ayudes, que me des energía espiritual para poder compartir con mis hermanos lo que tú me has compartido a mí, Señor, y que a ellos también le concedas la porción necesaria de tu energía espiritual para que puedan procesar la palabra que tú nos das en esta noche, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros, gracias por habernos atraído a Cristo, gracias porque en Él tenemos salvación, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo. Amén. All right, continuamos entonces con este ciclo de Matete, Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Y en este ciclo, como ya hemos dicho, cada vez que nos reunimos, estamos considerando cómo lo que acontece en la cruz del Calvario, cómo lo que acontece luego de la crucifixión de Cristo, su muerte, su sepultura y sobre todo su resurrección, cómo todo eso resulta en la gloria de Dios. Hemos dicho ya a la saciedad, mi esperanza es que sea parte de cada uno de nosotros, el hecho de que lo que acontece en la cruz del Calvario le satisface al Padre. En la cruz el Hijo es ofrecido, sacrificado, el Padre es satisfecho, y luego de que el Hijo es sepultado y resucitado gloriosamente, asciende al trono que le pertenecía desde antes de la fundación del tiempo, y cuando el Hijo asciende, lo que vemos es el Espíritu Santo descendiendo. Y como resultado de eso, pues ahora usted y yo tenemos una nueva naturaleza y hemos considerado precisamente cómo a través de lo que ha acontecido en la cruz, sepultura, resurrección, ascensión, la venida del Espíritu Santo, cómo Dios es glorificado. Right? Así que hasta este momento hemos estado considerando varias exhortaciones, declaraciones, manifestaciones de Dios en cuanto a distintos aspectos de la vida cristiana. Hemos utilizado la palabra doctrina porque en esencia, para efectos de nuestro estudio, es una definición sumamente superficial. La palabra doctrina pues nos sugiere lo que Dios ha dicho, la forma en que Dios se ha manifestado con relación a distintos aspectos de la vida cristiana. En el caso de la primera doctrina que consideramos, la doctrina de la depravación, ¿alguien se acuerda por casualidad de qué fue lo que nosotros vimos a través de la doctrina de la depravación? O por medio de esta doctrina, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Alguien? Tenemos visita esta noche, ¿alguien me quiere ayudar? Dale, Shirley. Exactamente. A través de la doctrina de la depravación. Doctrina es lo que Dios ha dicho sobre cualquier asunto, right? Sobre la salvación. Lo que Dios ha dicho sobre la salvación, eso es la doctrina de la salvación. Lo que Dios ha dicho acerca de la resurrección, eso es la doctrina de la resurrección. Lo que Dios ha dicho acerca del pecado, eso es la doctrina acerca del pecado. Amén. Lo que Dios ha dicho acerca de la santificación que vamos a considerar en esta noche, esa es la doctrina de la santificación. Y con relación a la doctrina de la depravación del ser humano, que todos estamos totalmente separados de Dios sin Cristo, ¿verdad? Estamos esencialmente depravados con el todo peso y significado de la palabra.
a través de lo que Dios dice sobre la depravación del hombre, pues Dios nos está dejando ver nuestra inmensa necesidad espiritual a través de lo que Dios dice sobre el particular. Luego vimos la doctrina de la regeneración, por medio de la cual nosotros vemos la forma en que Dios, ese corazón degenerado, Dios lo cambia. Dios, como dijimos, muchas veces Dios no hace una cirugía del corazón espiritual nuestro. Cuando nos da la salvación, Dios lo que hace es que remueve el corazón ese de piedra que nosotros tenemos y lo reemplaza con un corazón que la Escritura identifica como un corazón de carne, por medio del cual ahora nosotros podemos procesar la enseñanza bíblica. Así que por medio de la doctrina de la regeneración, nosotros vemos la forma en que Dios cambia nuestros corazones. Luego vimos la doctrina de la conversión y por medio de la misma, de la doctrina de la conversión, vemos la forma en que Dios nos capacita para poder creer. Porque si alguno de nosotros ha creído en Cristo, es porque primeramente Dios nos ha capacitado para creer. Porque sin esa regeneración, nuevamente, que es con la forma en que Dios nos cambia nuestro corazón, pues nosotros no hubiésemos podido creer, porque estamos muertos en nuestros pecados. Luego vimos la doctrina de la justificación y adopción. Por medio de ellas vimos la forma en que Dios revierte nuestro estatus. Nosotros éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Tenemos un estatus distinto, ¿ok? Esta noche comenzamos a considerar la doctrina de la santificación. Y en ese proceso de estudio de esta doctrina vamos a ver la forma en que Dios transforma nuestra vida. Yo quiero, a manera de introducción, presentar, sugerir una serie de preguntas que a través de la historia los cristianos y algunos que reclaman serlo y quizás no lo son, se han hecho con relación al asunto de la santificación. Por ejemplo, la santificación para algunas personas es una cualidad. Santo. En la herencia que nosotros tenemos religiosa, la mayor parte de nosotros, pues sabemos que se veneraban santos. Y esas personas eran personas cuyas vidas habían alcanzado ciertos niveles de espiritualidad y de autosacrificio que ameritaba pues el ser designados con esa palabra santo o identificados de esa forma, ¿verdad? ¿Okay? Por medio de sus cualidades. Así que la pregunta que tenemos delante de nosotros con relación a la santificación son varias. La primera de ellas, ¿eso es una cualidad o es una posición? No se mande a contestar. Right? Quizás debía haber empezado en la forma que originalmente pensaba, era darle un examen, ¿verdad? Y usted conteste ahí a ver cómo es. All right? Okay. Now, otra pregunta. Cuando se trata de santificación, ¿sabe una cosa? Miren en sus notas, por favor. Donde dice hermana Tara, there. Pon ahí en la pantalla la definición esta simple que tenemos acerca de la doctrina de la santificación. Escriba esto primero, por favor. La doctrina de la santificación. La santificación es el proceso por el cual Dios transforma y conforma gradualmente más y más nuestras vidas a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. No es una definición profunda, en todo caso sumamente llana, pero para efectos de nosotros, para nuestro estudio aquí simple en nuestra clase de matete, vamos a utilizar esa definición. Así que la santificación
para efectos, el énfasis que le vamos a dar en esta sesión de Matete y en las próximas, es el énfasis de un proceso. Es el proceso por el cual Dios transforma y conforma gradualmente más y más nuestras vidas a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. Right? Now, inmediatamente para algunos de ustedes, probablemente cuando encontramos la palabra proceso, ya posiblemente eso sea un question mark, signo de interrogación. Wow, un proceso. ¿Cómo va a ser? Porque yo he leído en la Escritura algunos pasajes, 1 Corintios capítulo 6, donde nos dice, y en cuanto a los pecados que Pablo identifica antes que eso, ustedes eran estas cosas, quizás ahorita, de hecho lo vamos a leer ya mismo, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el poder del Espíritu Santo. Right? Así que si ya hemos sido santificados, entonces, ¿cómo podemos decir que es un proceso? Right? Pues encontramos muchas situaciones, momentos en la Escritura, distintos libros del Nuevo Testamento donde vemos que en realidad es un proceso. Right? Okay. Alguien me pregunta, pastor, ¿qué usted cree? ¿Es un proceso o es algo ya dado? Y la respuesta es yes. Yes. ¿Cuál de las dos? Yes. Sí. All right. So, otra pregunta. ¿Es la santificación algo legal o es algo que usted experimenta? Por ejemplo, la justificación sabemos que es una declaración legal. Justificado. Se acabó. El juez dijo justificado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Right? So, en el caso de la santificación, ¿será que la santificación es algo legal o es algo experimental? En otras palabras, ¿es algo que el creyente tiene en Cristo, que recibo por medio de Cristo, o es algo que el creyente se espera de él que él produzca? Yes. ¿La santificación es algo absoluto o es algo relativo? Con el asunto de que si es absoluto o si es algo relativo, lo que queremos decir es que si incluye distintos niveles o no, es simplemente un nivel. Cuando hablamos de la justificación, hemos dicho que en la justificación no hay distintos niveles. No hay la posibilidad que un día usted esté menos justificado que otro día. Si usted fue justificado, usted será justificado para el resto de su vida. ¿Amén? All right. Ok, pues en el caso de la santificación, ¿será precisamente lo mismo? En otras palabras, ¿es la santificación algo invariable, que no varía, o es algo progresivo? Otra pregunta, ¿somos santificados en el momento que somos justificados? Ya vosotros habéis sido lavados, justificados, santificados. 1 Corintios capítulo 6. La pregunta entonces, ¿somos santificados en el momento en que somos justificados? ¿O es la santificación una bendición posterior? Otra muy buena pregunta es, ¿y cómo se obtiene esta bendición? ¿Será que la obtenemos por algo que nosotros hacemos? ¿Será que la obtenemos por algo que fue hecho para nosotros? ¿O será una combinación de las dos cosas? Otra mejor pregunta. ¿Cómo podemos saber si hemos sido santificados? ¿Cuáles son las características de la persona que ha sido santificada? ¿O cuáles son las evidencias? ¿O cuál es el fruto de la santificación? La palabra santificación y purificación
muchas veces se utilizan como sinónimos. Una buena pregunta es, ¿santificación y purificación significan lo mismo? ¿Qué posición ocupa la santificación en el orden de las bendiciones divinas? En otras palabras, necesito primero ser santificado y estar bien santificado y buscar santificación para que Dios me pueda colmar de bendiciones. Porque Dios odia el pecado. Necesito entonces yo buscar esa santificación para que entonces Dios, al verme que yo estoy santificado, entre comillas, o que yo estoy buscando santificación, o que yo estoy tomando la santificación en serio, para que entonces Dios vierta sobre mí sus bendiciones. Muchas veces pensamos de esa forma. ¿Cuál es la conexión, si alguna, entre regeneración y santificación? Eso es fácil. ¿Alguien se atreve a contestar? Es fácil. No hay mucha complicación. Nadie puede ser santificado si no ha sido regenerado. No the way. Mejor todavía. Podemos entonces inferir y concluir que si alguien ha sido regenerado, inevitablemente la santificación va a ser algo que se va a expresar en la vida de esa persona. Lo mismo sucede cuando decimos cuál es la relación entre la justificación y la santificación. Si una persona no ha sido justificada, nunca será santificada. Y si alguien ha sido justificado, es de esperarse que haya santificación en su vida. Por lo que la palabra nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, sabemos, entre otras cosas, que la gloria de la iglesia radica no en lo suntuoso que sea el santuario donde la iglesia se reúna. La gloria de la iglesia no radica en la membresía de la iglesia o los recursos económicos que la iglesia pueda tener. En otras palabras, que la gloria de la iglesia no radica en su aspecto exterior. La gloria de la iglesia radica en la santidad de la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura. Toda clase de religiosos modernos puede llegar a sus propias conclusiones, pero si dejamos que sea la Biblia única y exclusivamente quien determine, conteste esa pregunta, pues la gloria de la iglesia radica en su santidad. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, escríbalo por algún lugar ahí, en las notas suyas, ¿no? Quizás la semana que viene yo le traigo copia de lo que en este momento estoy compartiendo con usted, porque he notado que por lo menos el semblante de su rostro refleja interés en las preguntas. Les resultó interesante las preguntas. Right? Efesios 5, 26 y 27, esto es lo que dice. Está hablando, el contexto es del hecho de que Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia. En la cruz del Calvario, Él lo hizo por la iglesia, que simplemente son los creyentes, right? El cuerpo de Cristo. Y en Efesios 5, 26 y 27 dice que Cristo se ofreció por la iglesia para santificarla. Con el propósito de santificar la iglesia. No solamente Él origina la iglesia, sino que Él tiene como meta santificar la iglesia. Y dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela Él a sí mismo. La iglesia somos nosotros, si hemos creído. Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y que fuera sin mancha. Así que podemos inferir sin mucho problema que la gloria de la iglesia a los ojos de Dios radica nuevamente no en la multitud de ministerios que pueda tener, recursos económicos o lo suntuoso de sus facilidades, sino en su santidad.
Otra cosa que podemos decir con relación a esto es que Dios escoge, let's see if I got this right. Yes. Dios escoge a su pueblo para que fuera santo. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, hablando de el hecho de que Dios había escogido, había elegido un pueblo para ser salvos, según Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él, Pablo hablando, antes de la fundación del mundo, eso es lo que se conoce como elección, para que fuéramos santos, nos escogió para que fuéramos santos y que fuéramos sin mancha delante de él. Hebreos 13:12 también nos dice que Cristo muere para poder santificar su pueblo. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, en otras palabras, en el Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén. Y en Hebreos, muy interesante por cierto, nos habla acerca del propósito de la disciplina de parte de nuestro Padre Celestial, es precisamente conducirnos también en esa dirección. En Hebreos capítulo 12, versículo 10, nos dice de esta forma, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos mejor les parecía. Pero ahora hablando de nuestro Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso. Identifica qué es lo que nos es provechoso para que participemos en su santidad. Right? Así que con eso en mente, entonces, vamos a ver las notas que nosotros tenemos aquí. Ya escribimos al principio esta definición simple que tenemos de la doctrina de la santificación. Así que la santificación es el proceso por el cual Dios transforma y conforma gradualmente, más y más, no menos y menos, sino más y más, nuestras vidas. Dios nos transforma y Dios nos conforma gradualmente más y más a la voluntad de Dios. Uno, para que nosotros vivamos conforme a lo que Dios ya ha estipulado que nosotros debemos tener como guía en nuestra conducta. Y también Dios nos transforma a través de la santificación y nos conforma más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Esa debe ser meta primordial por encima de ser mejor padre, mejor esposo, mejor hermano, mejor cualquier otra meta, mejor dicho, por buena que sea, es secundaria a la meta primaria que todo creyente debe tener, que es, pues, el ser conformado más y más a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 8:28, que tanto nos gusta, nos garantiza que si amamos al Señor, y sabemos que los que aman al Señor son aquellos que obedecen al Señor. Cristo dijo, si ustedes me aman, obedecen mi palabra. Así que la promesa no es para todo el mundo, es para los que aman al Señor. Y lo sabemos, estamos totalmente seguros de que los que aman al Señor, todas las cosas operan para bien, trabajan para bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y el propósito es hacernos más y más a la semejanza de su Hijo. Y que el propósito primario de Dios es hacernos más y más a la semejanza de Dios. Dios nos transforma. Desde ese momento que nosotros recibimos el regalo de la regeneración, el nuevo nacimiento, pues Dios comenzó, como decimos en Arroyo de Habichuela, ¿verdad? ¿Sabe? Dios nos aceptó con las verrugas y las arrugas, pero inmediatamente comenzó un proceso de renovación, de limpieza, removiendo esas arrugas y esas verrugas. Eso es la santificación. Y en el proceso hay muchas cosas que suceden, como vamos a estar viendo. Las más serias, contundentes, son, entre las cosas que Dios transforma, es que Dios
provoca en nosotros que cada día más y más nosotros valoricemos la voluntad de Dios, las cosas de Dios, como Dios piensa, y que más y más nosotros odiemos lo que Dios detesta, entiéndase, el pecado. Una cosa que es evidencia clara de que, contestando una de las preguntas que presentamos, ¿cómo sabemos si hemos sido santificados? Pues una respuesta no muy difícil de conseguir es: ¿cuán intenso es mi odio por el pecado al compararlo a cómo era el año pasado o 5 años pasados atrás, right? O desde el momento en que yo fui salvo, ¿no? Todas esas cosas son altamente reales. El punto es que lo que estamos considerando, el asunto de la santificación, es simplemente algo muy, pero que muy importante para todo creyente, para todo verdadero creyente. Esta definición que tenemos aquí está presentada de esa forma porque, como hemos hecho otras veces, vamos a tratar de separar cada uno de estos señalamientos y traer lo que la Escritura dice sobre este asunto y respaldarlo pues con pasajes bíblicos. Por eso, inmediatamente de donde está la definición que tenemos, vemos la frase el proceso. Pues porque si mira nuevamente a la definición, lo que escribimos es que la santificación es el proceso. Así que de este punto hacia abajo, pues vamos a darle énfasis a ¿qué? Al proceso, exactamente. All right? Así que escríbase esto por ahí un momentito, por favor. La justificación es un evento instantáneo. Ya lo señalamos hace un momento. La justificación que precede a la santificación. Regeneración, justificación, adopción, todas esas cosas suceden al mismo tiempo. No son lo mismo, pero suceden al mismo tiempo. Right? Así que podemos decir que la justificación es un evento instantáneo, pero la santificación es un proceso gradual. Aunque vamos a ver ciertos momentos en que la Escritura nos dice que ya eso ha sucedido. Cuando, por ejemplo, vamos a leerlo ya mismo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos de 9 al 12, pues nos dice lo que nos dice, vamos a verlo ya, pero otra vez, esa santificación es posicional. La Escritura muchas veces nos habla en esos términos. Posicionalmente ya hemos sido santificados, pero mientras estemos en este lado de la eternidad, hay un proceso que se llama santificación. Y ese proceso es el proceso que estamos identificando, mediante el cual Dios nos transforma y nos conforma poco a poco, más y más, a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. All right? Now, pero por favor, dígame, ¿es una cosa o la otra? ¿O es posición, o ya estoy santificado, o Dios me está santificado? Y la respuesta es yes. There you go. Thank you very much. All right. No pelee conmigo, pelea. Esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que yo puedo hacer. No es mucho lo que podemos hacer, ¿verdad? Okay. Now, la Escritura nos dice muchas veces que una de las dificultades mayores que nosotros tenemos es la tendencia que tenemos por nuestra humanidad de querer procesar lo que tenemos delante de nosotros, que es enteramente de carácter espiritual, con nuestras mentes que aún no han sido totalmente renovadas, right? Y pues, como otras tantas veces también hemos señalado, pues la mente de Dios es un universo, es 1,000 millones. ¿Sabes lo que el universo donde están las estrellas, las galaxias, todas esas cuestiones, verdad? Pues la mente de Dios es 100,365 cuatrillones de veces de grande, ¿verdad? Sí. Y la mente de nosotros es la mente de una hormiga, ¿right? Pues, y nosotros con la mente de una hormiga pretendemos procesar lo que Dios en su omnisciencia pues nos ha regalado en la Escritura. Y como también hemos señalado tantas veces, hay cosas que en la Biblia resultan misteriosas,
¿verdad? Y lo que hemos aprendido y hemos valorizado es el hecho de que Dios claramente nos dice, van a estar ahí, y las que son de esa forma son para Dios, para que Dios haga con ellas lo que quiera hacer, y si Él le place en un momento revelárnoslas, pues eso es prerrogativa de Él. Esa no debe ser mi preocupación, esa no debe ser mi exigencia, esa no debe ser mi meta. Oh, Señor, enséñame, ábreme, yo quiero entender, yo quiero procesar. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo puedo explicar? Pues esa no es la actitud correcta cuando se trata de Dios, porque cuando Él quiera, cuando Él le plazca, cuando Él desee, cuando Él entienda que es propio para mí poder procesar tal o cual cosa, Él lo va a hacer. Y la instrucción de Él es no es para que nosotros estemos detrás. Voy a arrodillar y voy a dar rodilla, como dicen en una iglesia, o voy a ayunar y voy a hacer tal cosa, para que entonces Dios, como forzándole el brazo, torciéndole el brazo para que tú me enseñes, pues no, lo que Dios dice es que debemos dejarle esas cosas que son difíciles para nosotros procesar a Él, y que nos enfoquemos en las cosas que Dios ya nos ha revelado. Y que nos enfoquemos en ella con el propósito de hacer ¿qué? ¿Quién habló? ¿Quién fue que habló? Levante la mano, ¿quién habló? There you go, my sister. Precisamente. Para nosotros ponerlas en prácticas. No solamente nosotros, sino nuestros hijos también. Está ahí, ¿verdad? En el momento en que nosotros podemos tener la autoridad sobre ellos, pues es nuestra responsabilidad también. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 es interesante lo que dice la palabra de la cruz, o lo que la cruz significa, la crucifixión de Cristo, lo que se esconde, lo que presenta, lo que propone, la verdad gloriosa, la verdad inmensa de que Dios se hace hombre en la persona de su Hijo Jesucristo, right? Vive en una forma con su naturaleza humana, 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Y que en esa condición es tentado en todas las formas habidas y por haber, y no comete pecado de ninguna forma, y conforme al plan que tanto el Hijo como el Padre y el Espíritu Santo habían ya predeterminado desde antes de la fundación del tiempo. En su momento, Dios utiliza ciertas personas para que su plan se realice. Esa es la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es ¿qué? ¿Para quiénes? Simplemente levante la mano si se atreve a contestar. Atrévase si lo único que puede pasar es que pues... ok, anyway. ¿Por qué es locura para los que se pierden? ¡Ah, María! Tanta gente, poco a poco. Ahora, dale por acá, ¿por qué es locura? No, se acabó la clase. Aquí la dejamos, estamos bien. Precisamente, es locura para los que se pierden, porque los que se pierden son inconversos, los que se pierden son seres humanos que están encajonados todavía en lo que la palabra identifica como un hombre natural. Y dice la Escritura que para el hombre natural las cosas de Dios son ¿qué? Entonces, locuras. Y no solamente dice eso, que este hombre no solamente no las puede entender, y aunque quisiera, tampoco podría entenderlas, porque como dijo la hermana, las mismas precisan ser entendidas de forma espiritual. Right? So, está correcto Pablo cuando dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, obviamente no se salvan ellos a sí mismos, los que han sido salvos, right? Y si una persona, qué bueno, chévere. Y si una persona ha sido salva, ¿qué? 1, 2 y 3. Ok, 3 cosas. ¿Qué 3 cosas han sucedido que las identificamos al comienzo de la lección de esta noche, donde hablamos acerca de las distintas doctrinas? Una persona que ha sido salva, ¿qué ha experimentado? Lo primero que ha experimentado ha sido ¿qué? Dale. El nuevo nacimiento, y la palabra que estamos utilizando teológica es regeneración. Ha sido regenerado, ¿verdad? El que ha sido regenerado, ¿verdad? ¿Sabe? Esa persona que se salva ha sido regenerado y ha sido convertida
Dios le ha dado la capacidad para creer. Right? Okay. Pero primeramente ha sido regenerado. Estaba muerto espiritualmente y ahora Dios le dio vida espiritual. Para esos que Dios le ha dado eso en la salvación, nos dice entonces Pablo, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es lo que es poder de Dios? Dígalo alto. ¿La qué? La palabra de la cruz, exactamente, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, es poder de Dios. Right? Y entre la palabra de la cruz no solamente está pues limitada a lo que sucede en la crucifixión de Cristo, su muerte, ¿verdad? Su sepultura, pero sobre todo su resurrección. Right? Como hablábamos el domingo pasado, 1 Corintios 15, si no hay resurrección, ¿todo el mundo para dónde? Para la playa. Right? Okay. Porque si no hay resurrección, no hay poder para nada. Nos quedamos igualitos que llegamos. No hay posibilidad de ser transformados. Gloria al nombre de Jesús. All right? Okay. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, y así, con una sola ofrenda, esa ofrenda es Cristo Jesús, right? ¿Hizo qué? Un poquito más alto, ¿hizo qué? Perfectos, ayúdeme por favor. Hizo perfectos para siempre a quienes. Ve el misterio ahí, ¿sabes? Una cosa o la otra, right? Están las dos presentes. Por eso allí es la respuesta. Segundo, parte del proceso envuelve eso. Y segundo, que la justificación se refiere a que estamos delante de Dios. Somos aceptados delante de Dios. El juez dijo, no culpable. Amén. ¿Y la adopción qué decía? Mirate la mano. ¿Qué decía la adopción? El juez que dijo, en la justificación dijo, no culpable. En la santificación, ¿qué hizo el juez? Primero, ¿qué hizo el juez? ¿Y qué dijo? No, pero él estaba ¿dónde? Sentado en su estrado. Y cuando dice adopción, ¿qué hace? Se levanta del estrado, baja donde está el acusado y le dice, ahora yo quiero que tú seas mi hijo. Eso es la doctrina de la adopción, expresado en forma que nosotros podemos entender. ¿Ok? Así que con una ofrenda que es Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Right? So, lo segundo es que la justificación se refiere a cómo estamos delante de Dios y la santificación se refiere a cómo vivimos delante de Dios. Delante de Dios estamos justificados, hemos sido adoptados, right? Pero la santificación nos presenta con el asunto de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, la forma en que nosotros vivimos delante de Dios, no delante de las personas, delante de Dios, right? No debo preocuparme tanto por cómo vivir delante de las personas. Mi preocupación necesita ser cómo estoy viviendo delante de Dios. Si me preocupo por asegurarme que lo que me interesa es cómo Dios me ve, mi conducta delante de Dios, pues no me tengo que preocupar mucho por mi conducta delante de los hombres, porque si Dios la aprueba, los hombres, pues, si no la aprueban, el problema es de ellos. Amén. Pero si mi enfoque es mi conducta delante de las personas, es muy probable que haya una discrepancia entre la aprobación de ellos y la aprobación de Dios. Y de eso tenemos que tenerlo bien claro, particularmente con esos elementos que nosotros, sin querer queriendo, convertimos en ídolos en nuestra vida. La preocupación muchas veces son personas, familiares, padre, hijo, esposo, esposa, y entonces nuestra preocupación es nuestra conducta para con ellos, delante de ellos, y echamos a un plano secundario el asunto de mi conducta delante de Dios. Esa es parte de la necedad que muchas veces vivimos
aún después de haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si no estaba el domingo, puede ver esa parte de la enseñanza. Para mí fue una de las más significativas, más edificantes, ¿okay? Pues porque todos cogíamos de esa pata, ¿right? Y es bueno saber qué dice Dios sobre el particular y cómo debemos responder cuando Dios nos da convicción de eso. Así que la justificación se refiere a cómo estamos delante de Dios, la santificación se refiere a cómo vivimos delante de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice de esta forma: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y la iniquidad. Está hablando de la vida anterior, la vida sin Cristo. Así ahora, vida nueva, que está en Cristo es una nueva criatura, cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Así ahora, para santificación, con el propósito de ser santificados, presentar vuestros miembros para servir a Dios, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es el culto razonable, lo más lógico que todos debemos hacer por las misericordias de Dios que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Así que la santificación se refiere a cómo vivimos delante de Dios. Precisamos presentar todos nuestros miembros, mis ojos, mi cerebro, mis manos, todo lo que yo soy delante de Dios para servir a lo que Dios entienda that is righteous, que es justo, que es honesto, que es apropiado delante de los ojos de Dios. Hebreos 12:1, aunque usted no lo crea, también nos da una exhortación a la santificación. El escritor de Hebreos, luego de ese pronunciamiento tan poderoso de Hebreos 11, los héroes de la fe, nos dice: por tanto, nosotros también, esa es la iglesia, los creyentes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no es en los cielos, sino está haciendo referencia a las personas que él había mencionado, estos grandes héroes de la fe, ¿verdad? No es que mientras estamos nosotros viviendo nuestra vida delante de Dios, la santificación se refiere a que como vivimos delante de Dios. Ese pasaje no está sugiriendo en ninguna forma de que mientras nosotros estamos aquí corriendo nuestra carrera, la que Dios ha diseñado para nosotros, hopefully, que hay una serie de personas que están como en un estadio aplaudiendo y diciendo: echa para adelante, echa para adelante, echa para adelante. Esa imagen es una imagen que se ha vendido por años, pero no es correcta. Nos habla a esa nube de testigos que estaba presente en el capítulo anterior y el ejemplo de ellos de vivir por fe, y que es una de las cosas las más básicas, más fundamentales e inevitables que la fe provoca. Empieza con O. Obediencia, exactamente. Ese es el énfasis de todas esas personas: Noé, Moisés, Enoc, todos esos héroes de la fe. All right. Now, número 3 en sus notas, por favor, en la página número 2, ¿verdad? También nos habla en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nos dice: seguid la paz con todos, busquen estar en paz con todos. ¿Qué nos dice al final del capítulo 12 de Romanos con relación a buscar la paz? ¿Qué nos dice? En cuanto sea posible para ustedes, ¿qué dice? ¿Estén en qué? Estén en paz con todos. Pero la clarificación es en cuanto sea posible para ustedes. Y simplemente esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero simplemente para clarificar el punto, porque siempre vale la pena hacerlo. El asunto es que pues existe una posibilidad bien grande de que no siempre podamos estar en paz con todo el mundo. Pero lo que nosotros somos responsables es de, en lo que a nosotros sea posible, que estemos en paz con todo el mundo. Que es lo que dice aquí en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, busquen la paz con todos. Y busquen también la santidad en su relación con todos. ¿Por qué razón? Porque sin la misma, nadie, ¿qué?
verá al Señor. Ahora, ¿qué clase de visión está hablando? ¿Sobre cuál clase de visión está hablando el escritor de Hebreos? Visión física, ver a Dios, que Dios me va a aparecer, lo voy a ver en una visión, en un sueño, algo así, o visión espiritual. Visión espiritual. No podré ver, no podré entender, no podré comprender, no podré procesar, no podré discernir a Dios sin santidad. ¿Y cuántos quieren discernir a Dios? ¿Cuántos quieren poder leer la Escritura y entenderla? Amén. All right. ¿Cuál es el enemigo número uno de la santidad? El pecado. Simple. Think about it, right? Okay. Si lo que me dice aquí es que busques, persiga la santidad sin la cual nadie pueda ver a Dios, discernir a Dios, entender a Dios, poder percatarme de la presencia de Dios, poder ver a Dios en todo esto, poder tener una perspectiva bíblica. Amén. Poder discernir las buenas noticias, las malas noticias a través del lente de Dios. Sin santidad, no te vistas que no va. Quiere decir que ese enemigo número uno de la santidad hay que reconocerlo como lo que es, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el pecado? ¿Qué hacemos cuando pecamos? Confesamos nuestros pecados. Amén. ¿Y cuál es la promesa de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos perdonarnos, paz interna y paz para con Dios. Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé si usted no ve santidad presente ahí. Está ahí, hay que verla, ¿verdad? All right, tercero en sus notas, por favor, la justificación implica libertad de la penalidad del pecado, porque el juez declaró inocente, o mejor dicho, no culpable. ¿Sí? La santificación, por otro lado, implica libertad del poder del pecado, y en un sentido que vamos a visitar eventualmente en las próximas semanas, en un sentido también libertad de la presencia permanente del pecado. Romanos 6, del 11 al 14. Así también vosotros, subraye vosotros, se refiere a los creyentes. Así también vosotros creyentes, considérense a sí mismos muertos al pecado, separados, inoperantes al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, no gobierne, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino todo lo contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14 es el pasaje clave al considerar el hecho que la santificación implica libertad del poder del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Pregunta, antes de Cristo, antes del nuevo nacimiento, antes de la salvación, ¿estaba el pecado enseñoreado en nosotros? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Yes. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Y en la gracia ahora tenemos la oportunidad de decir, en el pasado yo estaba cautivo del poder del pecado y en esa posición hice toda clase de bandidajes, hice toda clase de inmoralidades, entre ellas perseguí la iglesia. En mi caso, en esa condición,
en unión a otros estudiantes, entramos en una capilla preciosa en la Universidad Interamericana de San Germán en el 1970 y destruimos unos vitrales preciosos que te presentaban como el Salmo 23. Did that, okay? En el pasado, en mi pasado o nuevamente, all right? Okay? So, el pecado en ese tiempo se enseñoreaba de mi vida, pero ahora nuevamente, al ser santificado, eso implica que el poder del pecado sobre mí ya no está presente. No estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia, right? Que sí, en un momento enseñoreado del pecado, nunca en la proporción, en lo más mínimo en comparación al apóstol Pablo que persiguió a la iglesia, pero sí, en lo que yo pensaba, mi forma que yo pensaba secular, casi atea, de la iglesia y la religión, pues hubo cierto nivel de persecución y destrucción para algo que había sido construido en el nombre de Jesucristo, con la cruz de Cristo y todo esto, todo ese simbolismo muy, muy honesto y muy sano, ¿okay? Pero como ya el poder del pecado no tiene dominio sobre mí, yo puedo decir como Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El pecado no se enseñoreará de vosotros porque ya no estáis bajo la ley. Y cuando Pablo escribe eso, él sabe de lo que estaba escribiendo, porque precisamente es por la influencia de la ley en él que Pablo, pensando que estaba haciendo lo correcto, hizo todo este montón de bandidaje que él hizo, de atropellos, de asesinatos contra la iglesia del Señor Jesucristo. All right. Now, número 4, la justificación no conoce grados. Si quiere, subraye grados y póngale por encimita niveles. La santificación sí los admite grados y admite niveles. Hablamos un poquito al comienzo cuando tratamos de contestar, o por lo menos cuando estábamos señalando las preguntas, ¿verdad? La justificación no conoce, no tiene espacio para grados, para niveles. Menos justificado, más justificado. No, si eres justificado, eres justificado. No hay variación. No hay la posibilidad de que pueda haber una variación. Sin embargo, en el contexto de la santificación, yes. Y en el contexto que la estamos presentando en esta noche, pues más todavía. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, hablando de cristianos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora subraye todo esto, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. De gloria en gloria sugiere precisamente eso, grados, niveles, en poco a poco, ¿verdad? ¿Sabe? La gloria es probablemente íntimamente ligada con el crecimiento, la transformación, la renovación del entendimiento que provoca esa transformación de adentro hacia afuera. Es una expresión nuevamente de lo que Pablo está hablando. Y nuevamente todo eso sucede por la acción del Espíritu del Señor. Ahora, lo próximo que vemos, we go back to the definition que tenemos de la doctrina de la santificación. La santificación es el proceso por medio del cual Dios transforma y conforma gradualmente más y más nuestras vidas a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. Así, por eso tenemos ahí ese encabezamiento, el proceso por el cual Dios, ¿right? Nosotros somos santificados por Dios el Padre.
Ustedes saben que es muy importante para el cristiano entender, o mejor dicho, sí, entender, podemos usar esa palabra, entender la realidad de que la Escritura nos habla de un Dios triuno, de un Dios Padre, de un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Right? Misterio. Pero nos habla de eso. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? Misterio. Pero lo menciona, desde luego que lo menciona. ¿Right? Y vemos que, yo diría que en casi todos, 99.9999% de todos los asuntos que tienen que ver con la vida cristiana, las tres personas de la Trinidad están presentes. Así que vemos que cuando se trata de la santificación, no es una excepción. Nosotros somos... Wow, ¿is that true? ¿Sí? All right. Nosotros somos santificados por Dios el Padre. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice que el mismo Dios de paz normalmente en la Escritura se refiere a Dios Padre. Os santifique por completo. Gloria a Dios. Proceso por completo y todo vuestro ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Semana que viene quizás acampamos un poquito en esos tres aspectos, cuerpo, alma y espíritu, que para algunas personas representa un desafío, ¿ok? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable, mantenido irreprochable, santo, puro, limpio, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel, gloria a Jesús. Hermosa forma de terminar nuestro estudio en esta noche. No fue intencional, pero es extraordinario. Fiel es el que o qué, el que también que lo hará. Fiel, lo que Dios empieza lo termina. Pablo decía, persuadido de esto, de que el que comenzó, mire todo el mundo para acá por favor, de que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar. Quiere decir que el que comenzó la obra en nosotros no fuimos nosotros. Fue Dios el que comenzó la obra en nosotros. Right? Como decimos tantas veces, porque es lo que Cristo habla con claridad en el Evangelio de Juan. Nadie puede venir al Padre, al Hijo, mejor dicho, a menos que el Padre lo lleve. Y Cristo dijo que al que a mí viene, yo no lo rechazo. Right? Así que lo que aquí Pablo nos dice en la conclusión, extraordinario, fiel es el que os llama. Si alguno de nosotros le pertenece a Cristo es porque Dios nos ha llamado. Y si Él nos llama, ¿Él qué? Él lo hará. Son verdades sumamente importantísimas. Nuestra vida... I'm sorry, Arnaldo. I got out from the camera. All right. Okay. Importantísima. Right? Nuestra vida, en todos estos desafíos que nosotros tenemos que enfrentar, que son constantes, que están ahí, ¿verdad? Pues la forma en que nos enfrentamos a ellos, pues va a ser muy distinta si verdades como estas están presentes en nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento va a determinar la forma en que nosotros nos sentimos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, los cuales al mismo tiempo van a determinar la forma en que actuamos, cómo respondemos, cómo procesamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Para mí, la certeza de que Dios me llamó, que fue Él el que quiso tener una relación conmigo, eso Está pasado, está brutal, no se puede procesar, ¿verdad? ¿Cómo va a querer él tener una relación con un loco maniático desquiciado como yo? ¿Cómo va a ser? Right? Okay, pero eso es lo que dice la Escritura. Y lo que dice también nuevamente es que si Él me llamó, lo que proseguía ese llamado es responsabilidad de Él también.
Es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Así que todo está en las manos de Dios. Por su gracia somos lo que somos. Dios permita que podamos decir al resto que su gracia para nosotros no ha sido en vano. Que podamos decir todos que nosotros hemos luchado más que todos ellos. Pero si hemos luchado, no hemos sido nosotros, ha sido la gracia de Dios en nosotros. God is good? All the time. Ahora vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos. Yo te doy 1,000 millones de gracias en esta hora por volver, Señor, a tener misericordia de mí y de mostrarme que tú eres fiel, Señor. Que tú eres fiel, que tú el que nos llamaste eres fiel y que lo que tú nos llamaste a hacer, tú lo vas a hacer por medio de nosotros. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestro hogar, Señor, y que crea en nosotros, Padre Santo, este deseo de humillar el orgullo que hay dentro de nosotros, Padre Santo, y ofrecernos como sacrificios vivos y descansar en tus brazos y poder decir, Señor, como Cristo nos enseñó a decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y que podamos creer que tu gracia es suficiente, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Cristo. Ven pronto, por favor. En nombre de Jesús oramos. Amén. All right. Dios los bendiga.